Bienvenidos a una maravillosa y espectacular serie a la que hemos llamado Ángeles y Demonios. Una historia supremamente interesante que nos adentra en la palabra de Dios y en temas tan interesantes que a veces desconocemos a la luz de la Escritura. Así que muy atentos, sé que vamos a aprender muchas cosas, que va a ser una experiencia maravillosa. Unido a esto, pues vamos a tener algunos programas en vivo de Maná para que podamos hacer preguntas, hacer inquietudes y cosas como estas. Bienvenidos, creo que van a disfrutar las 2 siguientes semanas donde vamos a tener una temática espectacular. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro devocional Maná, una aventura diaria con Dios. La pregunta con la que voy a comenzar el día de hoy, quiero que vayan a sus agendas devocional y hagan esta pregunta. ¿Son los ángeles seres reales? También les recomiendo tener su agenda devocional y escribir punto a punto lo que vamos a desarrollar, porque vamos a tener un programa en vivo de Maná y donde ustedes podrán hacer sus preguntas, donde ustedes podrán hacer sus comentarios y desarrollaremos mucho más interesantemente este tema. Empecemos. Cuando hablamos de quiénes son los ángeles, de su creación, tenemos que empezar diciendo que no estamos completamente seguros de cuándo, ni aún el por qué Dios creó a los ángeles. Los ángeles no se mencionan en ninguna parte de los 6 días de la creación, en Génesis 1. A menos que estén de algún modo implicados en lo que la Biblia dice en Génesis 1 del 14 al 19, dentro de aquel grupo de llamados lumbreras en la expansión de los cielos. En Job, por ejemplo, el paralelismo de la poesía hebrea antigua presenta a los ángeles y las estrellas casi como sinónimos. Lean conmigo este pasaje de Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Este texto lo podemos encontrar Job capítulo 38, versículos 5 al 7. En realidad, si uno se pone a mirar este texto, los ángeles no son estrellas y las estrellas no son ángeles, pero están muy cercanamente asociados unos con los otros. En las antiguas porciones de la Biblia, la cual sugiere que Dios creó a los ángeles junto con las estrellas, mire que dice que lo hizo en el 4º día de la creación. Ahora, también es posible que Dios haya creado a los ángeles antes de la creación de los cielos y la tierra descrita en Génesis capítulo 1. La Biblia no nos dice nada de esto abiertamente, pero quizá lo da por sentado por la aparición de Satanás en el huerto del Edén. ¿Quién es ese ser maligno y cómo llegó ahí? ¿Cuándo cayó de la gracia de Dios? ¿Qué hace el poder del maligno en la tierra nueva y sin pecado de Dios? Mire que frente a eso algunos eruditos creen que determinados ángeles se crearon bastante antes de la creación de Génesis 1, que cayeron de la gracia de Dios y que más tarde descendieron a la tierra. Otros teólogos cristianos piensan que la caída de los ángeles quizás ocurrió en algún momento antes de Génesis 2 y 3, entre la creación del ser humano y el encuentro con la serpiente en el huerto del Edén. De cualquier modo, parecería que la guerra celestial entre los ángeles buenos y los malos ya estaba en su apogeo antes de que Dios creara a Adán. El mandato en la creación fue llenad la tierra, sojuzgadla y señoread, lo cual podría sugerir una batalla espiritual. ¿Qué les puedo decir yo frente a estas teorías de la creación de los ángeles? Pues yo creo que hay como una secuencia. Mire, yo creo así, que Dios creó a los ángeles y a otras criaturas celestiales
pero no sabemos exactamente cuándo. Pablo escribió en Colosenses capítulo 1, verso 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de él y para él. Luego, un tiempo más tarde, todavía no sabemos cuándo, Satanás, quien pudo haber comenzado su carrera como arcángel, condujo una rebelión celestial contra Dios y perdió. Por último, Dios creó los cielos materiales y la tierra y todo lo que hay en ellas, incluyendo a los seres humanos, y en algún punto de la historia, que tampoco sabemos cuándo, el diablo fue echado a la tierra. Mire que eso, cuando uno lee el texto, ¿de dónde estoy sacando esa teoría? Cuando uno lee el texto de Apocalipsis capítulo 12 del 7 al 9 nos dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Este fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Sí ven? Entonces, está bien claro que esto ocurrió. ¿Cuándo sucedió? No se sabe, porque no podemos estar seguros de que este pasaje está describiendo un hecho del pasado o del futuro, mientras que hay quienes creen que se trata de una regresión narrativa sobre la caída de Satanás antes de la creación. Miren, hay otro pasaje que describe algo que ocurrirá poco antes del fin del mundo, sugiriendo que el poder de Satanás se desatará en la tierra en una furia sin precedentes antes de la venida de Cristo. Y esto está en Apocalipsis capítulo 9. Lean conmigo. Cuando ustedes miran estos textos de la Biblia, podrán encontrar, por ejemplo, el origen de Satanás. Eso lo tratamos nosotros en una serie que desarrollé con ustedes, que se llama Descubriendo a nuestro enemigo. Y hablamos de quién era Satanás, cómo fue creado, hablamos de que él era un ángel y hablamos de las características. Creo que cuando yo llegue al tema, como esta serie se llama Ángeles y Demonios, cuando yo llegue al tema de demonios lo voy a tener que volver a tocar. Pero cuando la Biblia habla de Satanás, habla de un ángel que fue creado, pero de un ángel que se rebeló, de un ángel que fue arrojado. O sea que todo esto es lo que nos da como la cronología de lo que estamos tratando de explicar, de cómo los ángeles fueron creados y cómo llegaron aquí a la tierra. De manera que la Biblia, según lo que acabamos de leer, no nos dice especial y directamente cuándo creó Dios a los ángeles, ni cuándo fue que los ángeles malignos cayeron del cielo. Pero esto sí sabemos, que Dios es creador de todas las cosas, incluyendo a los ángeles, y en algún momento de la historia muchos de esos ángeles se volvieron malos. Los primeros buenos ángeles aparecen en Génesis 3, después que Dios echa al ser humano del jardín del Edén. Dice Génesis 3:24, puso al oriente del huerto de Edén querubines, que son varios ángeles especiales. De eso vamos a hablar en esta serie. Y dice, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué tenemos que decir esta mañana con respecto al tema de la creación de los ángeles? Entonces, vuelvo y repito, no es completamente claro cuándo y dónde creó Dios a los ángeles. Si fueron creados durante los 6 días de la creación. Éxodo 20:11 dice, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Mire que aquí el todo en este versículo incluye a los ángeles. Sí. También volvamos al texto que acabé de mencionar en Colosenses, porque dice que en Cristo fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Aquí las criaturas invisibles del cielo son los ángeles. Y al hablar de los ángeles, el salmista dice, porque Dios mandó y fueron creados, dice el Salmo 148:5. Como el resto de sus criaturas, Dios hizo a los ángeles durante los 6 días de la creación. Es difícil determinar el día exacto que lo hizo,
Pero otra vez, insisto, hay muchos textos bíblicos que nos dicen que fueron creados entre el segundo y el tercer día. Cuando el Señor habla de esos seres brillantes, luminosos, lumbreras, porque siempre los ángeles están relacionados con eso, con la luz, y eso lo vamos a estudiar más adelante. Dios hizo a los ángeles durante esos 6 días de creación, y este texto nos ayuda mucho, el texto de Génesis capítulo 1 y 2, porque sabemos que Dios creó la luz el primer día y los seres humanos el sexto día. No se mencionan los ángeles, y la primera referencia a ellos lo acabamos de mencionar en Génesis 3:24. Aunque Génesis no dice en qué día fueron creados los ángeles, el libro de Job dice, con el texto que acabamos de leer, que el Señor los hizo así como aquellas grandes lumbreras. Y ese pasaje parece indicar que los ángeles fueron testigos de la creación del mundo. Si es así, entonces las palabras en Job sugerirán que Dios hizo a los ángeles tempranamente en el proceso de la creación, que estuvieron ahí cuando Dios llamó al mundo a existir de la nada, y que observaron cuando tomó forma y fue llenado de vida por el mandato del Señor. Pero sería difícil establecer con certeza absoluta sobre la base de tan poca evidencia. En todo caso, lo importante no es cuándo fueron creados los ángeles, sino que los reconozcamos como seres verdaderos y no como criaturas mitológicas. Aquí vamos a tocar varios puntos y vamos con uno muy interesante: el tamaño, el número de los ángeles. Mire que a diferencia de la población humana del mundo, el número de ángeles es constante, y lo voy a decir con este versículo de la Biblia. Jesús dijo a uno de sus críticos en Lucas 20, versículos 35 y 36, los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, no se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Entonces, ojo con esto. Una cosa que quiero que escriban ahí en su agenda, porque eso lo vamos a dar el día que hagamos nuestro maná en vivo. Otra pregunta que hago esta mañana: ¿es cierto que nos vamos a convertir en ángeles al morir? Bueno, tengo que decirles que eso es falso. Es un concepto muy común, pero es falso. Y eso lo podemos sacar del versículo que acabamos de leer. Porque el estereotipo típico del cielo presenta personas con alas, flotando en las nubes, tocando arpas. Pero eso no es lo que dijo Jesús. No nos convertiremos en ángeles cuando muramos, ni nos uniremos allá en el cielo a un grupo de ángeles en esas condiciones. Pero sí seremos como los ángeles en dos aspectos. Los ángeles son inmortales y no se casan. Porque mire que el texto nos está diciendo, no tienen hijos, o sea que su número no aumenta, y no mueren, o sea que su número tampoco disminuye, es decir, que su número permanece constante. Ahora, ¿cuál es ese número de ángeles? Empecemos por un texto bíblico en Daniel 7:10. Dice que son miles de miles. Jesús le dijo a Pedro en Mateo 26:53 que podría disponer de inmediato de más de 12 legiones de ángeles. Como la legión constaba de unos 6,000, era un ejército enorme de ángeles, los que estaban listos para servir al Salvador. El escritor de Hebreos describe lo que podemos llamar a los guardianes del Señor a las puertas del cielo. Mire lo que dice Hebreos 12:22. Os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Todos esos pasajes indican que Dios creó una innumerable cantidad de ángeles. Ahora, si el número de los ángeles es grande, cada uno es un ser distinto. Es decir, no es solo parte de una gran fuerza impersonal, claro que no. Es más, a muchos de ellos se les da nombre en la Biblia. Por ejemplo, hay un ángel llamado Gabriel en la Biblia y aparece 4 ocasiones. Se le apareció 2 veces al profeta Daniel en el capítulo 8, versículo 16
y en el capítulo 9, versículo 21. Otra vez se le apareció a Zacarías en el capítulo 1 de Lucas, en el versículo 19. Y una vez más se le presentó a María en Lucas, capítulo 1, versículo 26. El otro ángel que conocemos por su nombre es Miguel, y aparece en 2 textos bíblicos, en Judas, versículo 9, y en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. Y parecería que estos 2 ángeles tendrían puestos importantes en el ejército de Dios. Cuando hablemos de las jerarquías vamos a hablar de eso. La Escritura revela que los ángeles son espíritus, es decir, no tienen carne y hueso, como declara Hebreos capítulo 1, verso 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ya que son espíritus, entonces los ángeles no ocupan espacio ni están limitados por el tiempo ni el espacio como nosotros en este mundo. Pero eso no significa que no estén presentes en todas partes, como el Señor dice. ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Dice Jeremías capítulo 23, verso 24. O sea que aunque no ocupan espacio, están confinados a un lugar en un momento dado. Ahora, claro, los ángeles no tienen carne ni hueso porque son ángeles. Sí, pero ojo con esto. La mayoría de veces que fueron vistos, y de eso vamos a contar varias historias en la Biblia, vamos a ver cómo fueron hombres que cuando se veían eran como hombres de carne y hueso. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por este emocionante y hermoso tema que comenzamos el día de hoy, y en el cual yo quiero que tú hables al corazón de cada uno de tus hijos. Que cada vez que nos acerquemos a tu palabra nos sintamos emocionados, nos sintamos expectantes de todo lo que tú nos vas a hablar y nos vas a comunicar. Gracias, porque yo sé que este interesante tema trae grandes revelaciones a nuestra vida y a nuestro corazón. Te entregamos este día, esta nueva semana. Te pedimos que vayas delante de nosotros, guardándonos y sustentándonos. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición. En Cristo Jesús. Quiero, antes de que se vayan, hacer una invitación especial. Vamos a hacer un evento para varones, exclusivamente para hombres. Y este evento no se lo puede perder usted como oyente de Maná para los Estados Unidos. Lo vamos a hacer en 2 sectores del país para que todos ustedes puedan llegar con comodidad. El primero lo vamos a hacer para el sector de la Florida, lo vamos a hacer en Orlando, y el otro lo vamos a hacer en el norte del país, en New York, exactamente en Long Island. Así que si usted está interesado, nuestro evento se llama Más allá del deber, y vamos a traer conferencistas internacionales a que durante todo un día compartan con ustedes tesoros que van a enriquecer su vida. Todo este día de conferencias estará pues con sus debidos refrigerios, con almuerzo incluido, con todo, y queremos que ustedes desde ya se inscriban y hagan parte de este espectacular evento. Los espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional, Maná. Hoy es el día 162. En nuestra agenda, el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 2 de Timoteo 4, del 1 al 4. Este es el tiempo en el que debemos predicar la palabra de Dios, porque llegará el momento cuando no lo podremos hacer. Así que predica a tiempo y fuera de tiempo. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná o nuestra página web devocionalmaná.com. Los llevaremos en una travesía de 15 días por los países de Turquía e Israel. Visitaremos Estambul, Capadocia y nuestra amada Jerusalén. Estaremos en las regiones de la Galilea, el Mar Muerto y Jericó. Nuestros servicios, todo incluido, los mejores hoteles, las comidas servidas en abundantes buffets, entradas a todos los lugares descritos en el programa, todos los impuestos y propinas.
pero por sobre todo, un grupo de peregrinos donde usted nunca se sentirá solo. Siempre contará con un equipo de personas para atenderle. ¿Qué espera? Únase a nuestro grupo y conviértase en un peregrino a la Tierra Santa. Te invitamos.